en tu vida. Buenísimas tardes, mi gente. Bueno, pues soy Davinia y bienvenidos a todos y a todas a la hora del té con mucho Feng Shui. Fijaos, hoy os traigo una super taza que me enamoré cuando se la vi a mi amiga. Y bueno, este espacio lo he creado pues para parar un poquito, abrirnos a hablar de nuestro hogar, de nuestras costumbres, de nuestras casas y por supuesto tomarnos en compañía como si estuviéramos en una cafetería o en casa de una y de otra, tomándonos un buen café o un buen té, como es en mi caso. ¿Qué os traigo hoy para hablar? Bienvenidas a todas las que se estáis uniendo, Mercedes, Miriam, bienvenidas chicas. Bueno, hoy quería yo hablar de los espejos. Porque según Feng Shui, el espejo representa, ayuda a muchísimas cosas. No solo nos ayuda a expandir un hogar, un espacio o a dar luz en una zona en concreto. No, los espejos van mucho más allá y es muy necesario, hola Alex, es muy necesario ubicarlos bien. Porque ya te digo, un espejo no solo te va a aumentar ese espacio, también te va a ayudar a atraer abundancia, salud, dinero, amor, pero si no lo tienes bien colocado, te van a surgir algunos contratiempos. Así que bueno, mientras que se va uniendo la gente, porque tengo muchas cosas aquí preparadas. De hecho, he traído aquí una parte de un libro que leí una vez y tenía capturas de pantalla, de hecho, en mi móvil. Y no recuerdo el libro, pero lo voy a buscar porque es muy bueno. Luego os voy a leer ese trocito que tengo apuntado. Porque es impresionante lo que un espejo puede dar de sí. Así que bueno, mientras se va a ir conectando, yo voy a ir explicando un poco que, bueno, algunos trucos más famosos, según Feng Shui, donde poder colocar un espejo en condiciones. Como experta en Feng Shui nos han enseñado, y todos los maestros de Feng Shui conocemos, que en la entrada de tu casa es muy aconsejable poner un espejo en el dormitorio, en el cuarto de baño, en los pasillos, pues en ciertos lugares, ¿no? Como decoración. Pero según Feng Shui, que esto va mucho más allá, que esto trabaja con toda la energía, la tuya y la de tu hogar, y no es brujería, no es misticismo, no, es energía en movimiento, que al final es lo que hacemos nosotros, alinear esa energía para favorecerte a ti y a las personas que vivan contigo y en tu hogar, o incluso las personas que pasen por tu casa, pero también por tu negocio, que no me salía. Voy a tomar otro poquito de té a ver si me espabilo. Bueno, contadme por ahí si estáis tomando té, café, os gusta algún tipo de infusión, qué es lo que hacéis hasta ahora con los cafelitos o demás. Bueno, pues voy a empezar por dónde sería recomendable poner los espejos. Fíjate, según Feng Shui, en la zona del comedor, reflejando a la mesa donde coméis normalmente en casa, se aconseja muchísimo porque eso ayuda a la familia, a la abundancia, a la riqueza, en todo lo que te da el alimento en tu trabajo, ¿vale? En todo lo que requiere ganar ese dinero para esa comida, ¿no? Entonces, si tú pones un espejo frente a tu mesa del comedor, es como que estás expandiendo esa energía, se duplica, porque eso es lo que hace un espejo, duplicar lo que ya hay. Ahí sería muy bien, tú, Mercedes, con un té digestivo y Miriam te estoy acompañando con un cortadillo. ¡Uy, qué rico, Miriam, hija! Yo con té solo, también digestivo. Bueno,
Eso sería... Muchas gracias, Miriam. Es muy interesante lo que cuentas, me dice. Muchas gracias, me encanta. Ustedes sí que me encantáis a mí con esa forma de decirme esas cosas, porque esto me hace a mí tener más ganas pues de contaros más cosas, ¿no? Bueno, pues ahí en la mesa del comedor sería uno de los espacios. El otro, por ejemplo, en el cuarto de baño. Qué importante poner un espejo en el cuarto de baño, ¿no? Pero qué importante, te voy a explicar por qué primero y luego te voy a explicar cómo deben de estar los espejos, ¿vale? Cuidados. Fíjate, en el cuarto de baño hay que poner un espejo, pero es muy importante que no refleje el váter. Cuéntame si el tuyo está reflejando el váter. Y si no es así, cuéntame qué es lo que está reflejando. Mira, lo que sí puede estar reflejando un espejo en el baño, lo ideal sería unas cortinas bonitas o un arreglo floral o una luz, ¿vale? Porque acordaros que el espejo duplica lo que hay, ¿vale? Y es muy importante que este espejo en el cuarto de baño esté limpio, que no tenga moho, que no se le empiece con la humedad a salir o a estropearse así por los rincones y por los alrededores, porque cuando eso empieza a pasar, yo siempre aconsejo que se quite ese espejo, porque ahí es donde tú te estás viendo todos los días, así que es muy importante que ese espejo esté limpio, como tienes que estar tú, tu conciencia, tu energía, tu ser, tu persona, todo. Otro sitio súper importante es el escritorio o tu zona de trabajo, si tienes una oficina. No es necesario que lo tengas a la vista, como por ejemplo yo ahora mismo puedo tener el móvil, ¿no? Sino que lo tengas en un cajón o ahí en un ladito, y tampoco hace falta que tengas un pedazo de espejo, sino que tengas un espejito de estos de bolso o como tú quieras, ¿no? Que lo tengas a un ladito. No te aconsejo que te estés reflejando la espalda, porque vas a sentir muchísimo agotamiento en el trabajo, física y mentalmente. Entonces yo te aconsejo que lo tengas a un ladito. ¿Y por qué es importante tener este espejo aquí, no? Mirad, cuando tú tienes un espejo en el lugar de trabajo, tú imagínate, tú estás trabajando en el ordenador, estás escribiendo, estás haciendo cualquier cosa así en un sitio quieta, o estás haciendo masaje o a lo que te dediques. Cuando tú, por ejemplo, levantas la mirada para pensar en cualquier cosa que tienes que escribir algo al ordenador y levantas la mirada y respiras un segundo, ¿no? Y te reflejas en ese espejo. Si te das cuenta, si fuéramos conscientes en ese momento, lo que pasa es que en ese momento tenemos la mente tan puesta en lo que estás haciendo que no lo vas a hacer consciente, pero ahora que ya lo sabes, ya sí lo vas a hacer. Cuando tú te concentras en esa imagen durante un segundo, es como te veo. O sea, te veo a ti. Te ves a ti misma o a ti mismo. Y eso refuerza muchísimo la autoestima. Yo cuando tengo niños, cuando tengo familias donde hay niños y sobre todo adolescentes, siempre les aconsejo que pongan un espejo en su escritorio del dormitorio, pero que lo del dormitorio lo vamos a hablar ahora más tranquilamente, ¿vale? Pero voy a decir este pequeño inciso ahí, que lo pongan pequeño y si lo pueden tener a la vista, perfecto, y que lo tapen o algo por la noche o que lo guarden en un cajón o lo que sea, pero que tengan como que la costumbre de tenerlo en el momento que empiezan a sacar sus cosas de la maleta y demás para hacer sus tareas, pues que tengan la costumbre de ponerlo encima de la mesa, igual que poner la cartuchera, los cuadernos, el ordenador o lo que tengan que utilizar. Voy a saludar por aquí. Jesuma, pues no, creo que se dice así. Chari, buenas tardes. Bueno, en el cuarto de baño Miriam me dice que no se refleja. Bien. Chicas y chicos, los que se estáis conectando, he preguntado que me digáis qué refleja el espejo de vuestro cuarto de baño
o cualquier espejo, si tienes uno en la entrada, si tienes uno en el pasillo, en el salón, en tu dormitorio, ¿qué es lo que estás reflejando? ¿Vale? Porque luego vamos a hablar de eso. Y bueno, ¿qué pasa con los espejos en el dormitorio? Esto os prometo que es algo que da mucho de qué hablar. Y no sé si nos vamos a adelantar un poco, nos vamos a atrasar un poco de hora, nos vamos a ir un poco más, pero vamos a terminar este directo con todo esto de los espejos hablado. Y me encantaría que me preguntarais todo lo que dudéis en este momento con los espejos. Bueno, lo primero es, no es que esté prohibido en Feng Shui tener un espejo en el dormitorio. Se aconseja que si lo tienes, no refleje tu cama, no te esté reflejando a ti mientras duermes. ¿Que no tienes en el dormitorio un espejo? Lo ideal es que no lo pongas, ¿vale? Porque drena mucho la energía. Y ahora te voy a explicar. Mirad, los espejos son una energía yin. ¿Qué significa esto? Es una energía tranquila, de calma, paz. ¿A qué vas tú a tu dormitorio? A eso, a tener paz, a dormir, a descansar. Y es una zona donde nos sentimos más vulnerables, estamos dormidos y es así, ¿no? Es un sentimiento que tú no lo puedes controlar tampoco, aunque te sientes estupendamente en tu habitación. Pero ¿qué pasa? Que el espejo es una energía yang, o sea, el dormitorio es una energía yin, ¿vale? O debe tener una energía yin para llevarte a esos niveles cada vez más bajos y para que puedas descansar. Y el espejo es una energía yang. ¿Qué pasa con la energía yang? Que es una energía de acción, de actividad, de movimiento. O sea, la energía yang es no parar, ¿vale? ¿Qué pasa si tú tienes el espejo y estás reflejando tu cama y a ti cuando estás durmiendo? Pues que no te va a dejar descansar esa energía, ¿vale? Vas a tener el sueño muchísimo más ligero, vas a tener micro despertares a lo largo de la noche. ¿Qué va a pasar luego? Pues que te vas a levantar agotadísima o agotadísimo, ¿vale? Pero hay una parte que aquí es donde tengo yo este escrito mío que me encantó y de hecho lo he tenido que buscar esta mañana, por lo menos media hora ahí, dale, porque recordaba por qué fecha lo había leído y dije, mira, lo tengo que buscar porque tengo que darle a esta gente eso que yo leí una vez, ¿vale? Y esto que os voy a contar ahora no tiene nada que ver con el Feng Shui. Sabéis que me gustan mucho las energías, que soy muy espiritual y que también, aparte del Feng Shui, pues también me gustan otro tipo de terapia y de cosas, ¿no? No las controlo todas, evidentemente, porque te tienes que hacer hincapié o experta en una. Pero fijaos, voy a empezar a leer los espejos como portales energéticos. Durante el sueño, tu alma o tu cuerpo astral puede verse interferido si tienes un espejo enfrente. Vale, y ahora, fíjate, atentos, voy a saludaros antes, que luego me voy a poner a leer. Teresita, buenas tardes. Marlene, tocando el cielo, qué bonito. Esther, buenas tardes. Venga, me pongo a leer lo que leí un día en un libro y me gustó muchísimo, ¿vale? Muchas tradiciones espirituales, cuánticas, etcétera, dicen que durante el sueño el cuerpo físico descansa, la mente racional se apaga, la conciencia se expande, pero el alma o el cuerpo astral se desacopla, y pone desacopla entre comillas, parcialmente. No como muerte, sino como una expansión de conciencia fuera del cuerpo físico. Se dice que el alma puede revisar experiencias del día, limpiar cargas emocionales,
recibir información simbólica mediante sueños, viajar a planos sutiles y conectar con guías o ancestros, inconsciente o con el inconsciente colectivo. Desde esta mirada, el sueño no es solo un descanso, es un trabajo energético. ¿Qué os parece esta información? Yo hablando con una persona, hola Estefanía, ¡ay, qué tiempo sin verte! Hablando el otro día con una persona de esto precisamente, hablábamos, ¿no? Y la conclusión que un poco sacábamos era que cuando una persona cree profundamente que algo, en este caso un espejo o cualquier figura que tengas en el dormitorio o en el salón o donde sea, ¿no? Algo que alguien te ha regalado, por ejemplo, y tú sientes que eso no le estás poniendo un foco, ¿vale? Y ya eso te va a condicionar también tu descanso, te va a condicionar tus pensamientos, tus emociones y va a crear en ti ciertas creencias y cierta forma de ver incluso lo que te está sucediendo alrededor, ¿no? Entonces, yo soy de las que piensan que donde pones la atención va la energía y en eso te conviertes, pero sí que cuando era pequeña y vivía en casa de mis padres, tenía un espejo en mi armario y reflejaba, pusiera como pusiera el dormitorio, me reflejaba la cama. Tuve experiencias, bueno, muy fuertes en algún momento y hubo una persona, os explico esto porque yo no estaba para nada en ese mundo, porque yo era pequeña, estaba en casa de mis padres y hubo una persona que llegó a casa y yo tenía muchos problemas de estómago y demás. Y decía que el médico, ¿no? Los expertos decían que los nervios se me metían en el estómago. Ya ves qué nervios iba a tener yo con en esas edades. Bueno, puede que tuviera, pero ¿qué pasa? Que hubo una persona que, amiga de mi madre, pues que le dijo, tápale el espejo a esa niña. Y claro, mi madre decía, pues ¿cómo le voy a tapar el espejo? Porque de hecho el espejo era algo que yo usaba muchísimo. Entonces, mi madre me lo tapaba pues, al principio con una sábana, pero claro, yo he sido siempre muy doña perfecta y a mí pues no me gustaba acostarme y ver esa sábana ahí colgada todos los días, porque eso es lo que yo hago cuando voy a los hoteles. O sea, yo voy a un hotel y tengo un espejo o la tele puesta enfrente de mi cama y la tapo, o sea, pido si no hay por el armario, pido una sábana y lo tapo directamente. No me gusta dormir frente a un espejo. Y os puedo decir y os puedo asegurar que mi vida cambió no drásticamente, porque es verdad que fue algo progresivo. Mi madre quitó el espejo, lo tapó. Y claro, como yo quería un espejo en mi dormitorio, pues lo que hizo es que lo puso por dentro de... Bueno, no sé, creo que no era el mismo, creo que compró uno y me lo puso por dentro. Yo ya ni me acuerdo de aquello, ¿no? Pero fíjate que tener un espejo en tu dormitorio, cuando eres adolescente y te está reflejando lo que yo experimenté en mi cuerpo, en mi mente, en todo, fueron esas discusiones conmigo misma, esa forma de no verme, porque me estaba duplicando todo el rato y al final yo no me encontraba. Y cuando yo tapé ese espejo, fue como encontrarme a mí y empezar a amarme. Sé que me podéis decir, es un proceso de la adolescencia, lo sé, porque me he especializado en adolescentes y he trabajado muchísimos años con ellos y sé que es una etapa de la adolescencia. Pero no pierdes nada por tapar tu espejo y esperar unos meses a ver qué pasa, a ver si tu situación cambia, si tu sueño se transforma. Mira, aquí me está diciendo Miriam, no sabe la de discusiones que he tenido con mi adolescente porque quiero un espejo en su habitación
y no se lo pongo por todo eso que estás contando. Qué pena que no esté aquí mi hija en casa para escucharla. Mira, si quieres poner, luego puede ver este vídeo, ¿vale? Si quiere un espejo, y yo la entiendo, y te entiendo a ti como madre, pero la entiendo a ella porque yo también quería uno en mi habitación. Además, la puerta entera, que se viera todo, porque yo me quería ver de arriba abajo y por todos lados. Y se lo puedes poner dentro del armario que ella abra la puerta, ¿vale? Porque lo que no puedes es estar todo el rato reflejando pues la cama y sobre todo cuando ella esté durmiendo, ¿vale? Ay, mi Sarita, buenas tardes. Y bueno, aparte de eso, a muchas personas que haciéndole los estudios de Feng Shui me han preguntado, yo nunca aconsejo poner, si lo tienes, pues ya está. Si no lo puedes quitar, pues no lo puedes quitar. Pero si no tienes espejo en tu dormitorio, no lo pongas. Ten la creencia que quieras, pero muchas veces hay que curarse en salud ante estas cosas. Y bueno, a mí me gustaría saber si saben. Mercedes me está diciendo que sí, que tienes uno, pero dentro del armario. Perfecto, esto es otra cosa importante y aquí le voy a decir a Miriam y a su nena si me ve luego. De hecho, si me ven, que me lo pongan o que me hablen por privado. El espejo, esté donde esté, está reflejando. Entonces es muy importante qué hay dentro de ese armario y qué está reflejando, porque tú me puedes decir, Davinia, tengo ropa. Pues perfecto. Pero ¿cómo está esa ropa? ¿Está ordenada? ¿Tiene ropa, zapatos, bolsos, todo ahí así de aquella manera que cuando abre el armario tiene que poner la mano así porque se te cae todo encima? Entonces, no es que yo sea una obsesiva del orden, pero sí siempre me lo escucharéis decir, cada cosa tiene que tener su sitio. Si no tiene su sitio, está sobrando, ¿vale? No puede haber un armario, ¡pum!, petado de cosas que cuando se abra parece que va a salir de allí confeti. Buenas tardes, Isma. Y también por aquí, Morena Luna. Saludos. Miriam me dice, le puse 2 en el vestidor, pero la niña... Le voy a poner la grabación de este directo. Gracias. Tampoco te recomiendo un espejo frente al otro, ¿vale? Un espejo siempre debe de estar, y a eso voy a ir ahora. ¿Sabéis dónde tienen que estar los espejos? O voy ya de camino. O voy ya y los suelto ahí, sin esperar. Bueno, voy a tomarme el té porque aquí venimos nosotros a tomarnos el té, a parar. Yo aquí lo que no hago es parar de charlar. Venga, cuéntenme ustedes. Isma, ¿dónde tienes tú los espejos en tu dormitorio, en tu casa? Mirad, sitios donde no puede haberlo, ¿vale? Ya hemos dicho que es reflejando la cama, ¿vale? Pueden estar durante el día sin nadie durmiendo, perfecto, lo pones ahí que se vea tu cama y está tu habitación bonita, recogida, con todo dual, qué bonito, pues ahí perfecto. Ahí está duplicando el amor que tú le has puesto a esa habitación, ¿no? Hola, Rocío. Pero tampoco puede estar, hemos dicho, reflejando desorden. Pero tampoco basura. Y esto es algo que no nos damos cuenta. Mirad, hubo una persona a la que fui a su casa a hacerle un estudio y la verdad es que tenía su casa muy bonita, súper bien, ¿no? Y frente a la puerta, hola Rocío, buenas tardes, frente a la puerta, o sea, frente no, tú entrabas en la puerta y a un lado tenía el espejo, o sea, tú entrabas por la puerta de la calle, ¿no? En la entradita tenía un espejo en un lado y justo al otro lado tenía su cocina, ¿vale? Ella, es verdad que las 2 o 3 veces que yo he ido a su casa, su cocina siempre súper recogida, evidentemente vivida, como yo digo, una casa tiene que estar vivida. Y bueno, muy bonita, con muy buen gusto decorada, pero me decía que tenían la costumbre de
de que, por ejemplo, la basura la tenían justo debajo de la fregadera y que cuando alguien venía y hacía algo en la cocina, sacaba la basura, hacía lo que tuviera que hacer, pero tenían la costumbre pues de no guardar la basura, ¿vale? Se iba, imagínate que te está tu hijo preparándose la merienda y deja la basura ahí, se abre su paquete de galletas, un zumo, yo qué sé, lo que vaya a merendar y deja las cosas ahí. Y se viene al salón y ahí está ese espejo reflejando la basura. Eso son energías que parecen tonterías, ¿no? Igual que el desorden, parece una tontería. Pero esa energía estanca. Es una energía estancada, mejor dicho, ¿vale? Otra de las cosas que un espejo no puede reflejar son las flores secas o marchitas, que eso todavía es peor. Una flor seca o marchita es una energía muerta. Y ahora hay muchos adornos florales, florales, no me salía. Bueno, pues hay muchos adornos de este tipo que trabajan pues con composiciones secas y demás, ¿no? Muy bonitos, pero energía muerta. Entonces, yo no aconsejo poner ese tipo de energías en nuestro hogar, porque eso seguramente que no es lo que tú quieres atraer, ¿vale? Así que bueno, contarme, aquí estuve yo el otro día, por noviembre por ahí haciendo un taller en Jerez y nos reíamos mucho porque hablé de esto en concreto y a los 2 o 3 días empezaron a enviarme mensajes diciendo: Davinia, he sacado todas las flores secas, tenía un montón de flores secas, no me creía que tenía tantas. Y a los 2 o 3 días de haber estado escuchando a todas estas personas decirme, mandándome pues comentarios, audios y demás por un grupo que teníamos, empezaron a decir: ostras, Davinia, ¿cómo se nota la energía en el hogar cuando cambias, cuando quitas esas flores? Por aquí no sé si sigue Mercedes conectada, pero Mercedes estuvo allí en ese... o sea que esto que estoy contando lo puede ella corroborar, que estuvo en el taller, estuvo también en ese grupo y es increíble cómo se mueve la energía cuando quitas esa energía que está cortándole el paso a lo que tiene que fluir. Y bueno, familia, si tú, mira, una de las cosas, voy a dar también 3 consejitos. Si tú no puedes mover un espejo de sitio, doy fe, mira, vea esta Mercedes. Si tú no puedes mover un espejo de sitio, yo no te voy a decir que lo tires a la basura y ahora vayas y compres otro para meterlo en el armario. O si tú no lo puedes mover, tápalo dentro de las posibilidades, ¿vale? Ahora hay un montón de cosas para poder tapar esos espejos con papel, incluso si no lo quieres estropear, hay una, que no sé cómo se llama, que se pone en los cristales, es como un plástico que tú mojas el cristal y lo pegas y no tiene pegatina, digamos, sino que se queda pegado al cristal, pues eso también te serviría, ¿vale? Otra cosa es que, por ejemplo, no tengas espejos cortados. Por ejemplo, ahora se lleva muchísimo los espejos típicos estos de IKEA cuadrados, pues ahora ponen 6 o 8 o 10 o 15, yo que sé, muchos tramos de espejos y tú no te ves completa en ese, o sea, te ves a trozos, ¿no? O los espejos que no están, o sea, que están distorsionados. Así es como tú te vas a ver en la vida, con distorsión mental. Tapé uno de mis espejos, la habitación con un vinilo muy bonito. Sí, eso está genial, Miriam. Eso está genial. Mirar, Mercedes dice: doy fe de lo de las flores secas. Mi salón tiene ahora más vida y más luz. Es que es así. Bienvenidas, chicas, a las que se estáis uniendo. Y bueno, ¿qué decir de los espejos rotos? Eso es una energía quebrada en ti. O sea, yo no la aconsejo
bajo ningún concepto, que dentro de una vivienda o de un negocio tengas un espejo roto. Es igual que pasa con las pantallas de los móviles, ¿eh? En el momento que se te rompa la pantalla, quítala, ¿vale? El plástico este, sí, el protector de pantalla, quítalo, ¿vale? Porque te estás reflejando tú ahí todo el día. Tú imagínate que yo estoy aquí ahora haciendo este directo con la pantalla rota. Yo ahora mismo me estoy viendo a mí misma en la pantalla. Entonces, eso no sería aconsejable, ¿vale? Y bueno, para ir un poco poniendo ya fin, pues deciros que los espejos amplifican todo lo que reflejan. Si están reflejando cosas bonitas, pues eso es lo que va a amplificar. Pero si está reflejando caos, pues también es eso lo que va a amplificar, ¿vale? Cuando yo digo, por ejemplo, que un espejo puede estar perfectamente, y que según Feng Shui lo utilizamos muchísimo, en un comedor, reflejando la mesa del comedor, si tú en esa mesa tienes la costumbre de llegar y poner el abrigo, la maleta de la niña del colegio, tu bolso, las llaves, las gafas, las gomillas del pelo, las pinzas, todo el que llega pone cosas ahí, olvídate, ¿vale? Es mejor que no ponga un espejo para reflejar eso, porque eso es desorden. Y ese desorden se manifiesta luego en nuestras vidas, ¿vale? ¿Qué más? Yo, es lo que os he dicho antes, yo no voy a deciros que quitéis el espejo, ni que pongáis, que si no tenéis... Mira, yo aprendí con una persona de Feng Shui que me dijo, si no sabes dónde colocar un espejo, no lo pongas. Y ostras, eso me llamó muchísimo la atención, porque de hecho le pregunté, ¿por qué razón? Dice, porque un espejo no es una taza que tú lo vas a poner ahí y no va a tener a lo mejor ningún otro significado, o no te va... Pero si no sabes dónde poner el espejo, no lo pongas. Y dije, pues muy buen consejo. Así que si tienes un espejo en tu dormitorio, intenta de taparlo, sobre todo si sabes que no duermes bien, que incluso tienes discusiones con tu pareja, ¿vale? Todo eso puede influir. Es que hasta en la relación de pareja puede influir el espejo que tienes en tu dormitorio. Así que te aconsejo que si lo tienes, lo tapes, o si lo puedes llevar a otro espacio de tu casa, pues sería lo ideal, ¿vale? Y bueno, si te encanta este tema tanto como a mí, los espejos casi mejor limitarlos al baño y al vestidor. Mira, en la entrada también se pueden colocar, pero no sé si esto lo he dicho antes, que no refleje la puerta. Que esto es algo muy curioso, porque sabéis, me iba a despedir, pero ya os decía yo que iba a seguir charlando. Mirad, cuando tú entras en una casa no te debe de recibir un espejo. ¿Por qué? Porque según Feng Shui, la energía del hogar entra por la puerta de entrada. Si a ti, cuando tú abres la puerta, lo que tienes es un reflejo, esa energía se va, ¿vale? ¿Cómo se aconseja tener un espejo en la entrada? ¿A un lado o al otro? Tú te reflejas cuando entras y cuando sales, pero no te tira la energía para atrás. Pero aquí viene la realidad de la vida. Haciendo un estudio de Feng Shui, que un estudio de Feng Shui no es colocar 4 cosas aquí y 4 allí en plan decoración y bonito y que todo esté armónico, resultó que, no sé si conocéis un poco el Feng Shui. Hola Jorge, os voy a explicar así rápidamente. En el Feng Shui hay varias escuelas y todas tienen que trabajarse formando pues como un puzzle, ¿no? No se deben de trabajar solas, y hay una escuela que trabaja las estrellas voladoras. Esas estrellas son estrellas anuales y todos los años cambian. Bueno, pues cuando yo fui a hacerle a esta persona el estudio de Feng Shui, resulta que en la entrada de su casa hay estrellas buenas y estrellas no favorables, ¿vale? Por decirlo así.
Pues en la entrada de su casa había una estrella no favorable. Pues yo no daba crédito porque yo decía, a ver, el Feng Shui lo que hace es curar esas energías que ya de por sí están en ese ambiente, ¿no? Y lo hacemos pues cambiando cosas de sitio, activando los elementos, bueno, con muchas cosas. Pero en este caso, el tema de las estrellas, yo decía, es que yo pondría un espejo frente a la puerta aquí. Os voy a explicar. Esa estrella voladora indicaba que por la entrada de su casa venían problemas fiscales, problemas de dinero, problemas de todos los problemas económicos, fiscales, de ley. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa energía no queremos que entre. No la vamos a expandir ni duplicar. La vamos a sacar fuera de casa. Entonces, sí se recomienda poner un espejo frente a la puerta. Pero claro, tú me puedes decir a mí, bueno, Davinia, yo como sé lo de las estrellas voladoras, evidentemente, como no lo sabes, pues no pongas un espejo, ¿vale? Frente a la puerta porque no sabes si en este caso a ti te cae en esa casa o en ese espacio en tu casa esa estrella, ¿no? En concreto. En fin, eso es, para que rebote. Eso es. Y nada, quería contaros esto porque fue algo muy curioso que digo, fíjate, con todos los estudios que hemos podido ver, todos los estudios que he podido hacer las diferentes personas con diferentes orientaciones, con diferentes perfiles. Y fue, creo que la primera vez en mi vida que ha podido pasar esto, ¿no? Que ha tenido una persona, o sea, que he tenido que decirle a una persona, pon un espejo frente a la puerta porque es lo mejor. Bueno, pues yo a mis clientes evidentemente les hago un seguimiento y claro, eso es una energía que hay que trabajarla, hay que trabajar mucho también en la persona. Pero al cabo de 3 meses, esta persona, yo empiezo a preguntarle, oye, ¿qué tal? No sé qué, lo típico, ¿no? Y me dice, Davinia, ostras, ahora que acabo de hablar contigo, me he dado cuenta que todo lo que teníamos, porque claro, yo le hice esa pregunta si tenía algún problema legal y me dijo que sí, no tengo por qué saber ni lo que es, ni me importa porque esos problemas familiares y ya está. Pero esta persona me dijo que a partir del 3er mes empezó a notar, o sea, que esas deudas las había pagado, que ciertas cosas que pasaban en su casa con problemas judiciales se habían acabado, o sea, que todavía tenían cosas que solucionar, pero se había mitigado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Así que es lo que decíamos antes, todo es energía y me encanta. Me han llamado por teléfono. Me encantó tener esa noticia de esa persona, ¿no? Y bueno, nada, familia, si te encanta tanto como a mí este tema, yo podría estar aquí hablando 3 días y sabes que a tu hogar le hace falta ese cambio de vibra, pues tienes un huequito en mi tribu para trabajar contigo a nivel más profundo, más intenso, más mano a mano, todos esos rincones de tu casa que sabes que pueden tener que cambiarle esa energía, porque yo no digo ni que la energía ni es buena ni es mala, la energía toda se puede transformar. Así que si tienes un espacio que debes transformarle la energía, tienes un huequito en mi tribu. Y nada, deciros que me encantan estos directos, me encanta tomarme con ustedes el té de las 4, normalmente a las 5, ¿verdad? Pero bueno, está muy bien. Y nada, familia, que nos vemos el miércoles que viene a las 4 de la tarde. No sé con qué vamos a abrir el tema, pero ya os iré adelantando en historia, así que estar atentos a ella. Si tenéis alguna inquietud en saber, oye, pues esto a mí me interesaría saber dónde poner, dónde colocar o que hablar de esto, decírmelo para darme más ideas. Y nada, familia, nos vemos
el miércoles que viene. Mañana también tengo un directo con una amiga, así que estáis invitados a las 7:30 de la tarde. Os quiero mucho. Chao.